sus preguntas porque luego van a ser respondidas. Ramón, para comenzar, cuéntanos, ¿cómo es que surge esta investigación sobre la motivación hacia la lectura en los estudiantes de segundo grado de secundaria? Bueno, como sabemos, la ENGLA mide los aprendizajes en distintos grados, pero además de, digamos, tener las medidas promedios en lectura, matemática, en la ENGLA también se aplican cuestionarios de factores asociados a los docentes, estudiantes y a las familias para saber cuáles son aquellos elementos que podrían explicar estos resultados. Estos cuestionarios se elaboran a partir de una búsqueda bibliográfica, de literatura y de evidencia en otros contextos. En ese sentido, una de las variables que encontrábamos en la literatura más importantes era la motivación hacia la lectura. Bueno, ¿qué es la motivación hacia la lectura? De manera simple y en diversos aspectos, es aquel elemento que abarca las razones que llevan a una persona a leer de manera habitual. En la ENGLA nosotros hemos evaluado dos dimensiones principales de la motivación, que es la motivación autónoma, que refleja el interés personal que puede tener el estudiante, el disfrute por leer y la utilidad que encuentra el estudiante en la lectura. Y por el otro lado, tenemos la motivación controlada, que está más vinculada a factores externos, como cumplir expectativas o evitar consecuencias negativas. Es decir, aquellos estudiantes que reportan que leen por evitar algún castigo o por obligación, o solamente porque tienen miedo de desaprobar algún examen. Es importante recalcar que la ENGLA trabaja con una muestra representativa de estudiantes a nivel nacional que incluye a colegios públicos y privados en zonas rurales y urbanos. ¿Por qué se trabaja de esta manera? Porque permite captar una visión diversa sobre las motivaciones hacia la lectura en distintos contextos culturales, educativos y socioeconómicos. Digamos, como preguntábamos sobre la motivación, era a través de instrumentos de autorreporte, en lo que los estudiantes calificaban su nivel de acuerdo con afirmaciones que exploraban su motivación hacia la lectura. Este tipo de análisis ayudó a identificar qué impulsa a los estudiantes a leer en su tiempo libre y también en la escuela. Y de esta manera diferenciamos la lectura o el hábito lector por disfrute o valoración personal y aquella lectura que se hace por obligación. En general, digamos que estos datos nos ofrecen una visión integral sobre cómo los estudiantes perciben la lectura y los factores que la promueven o la limitan. Gracias, Ramón, por lo que nos has ido reportando. De hecho, es súper importante ver cómo en la lectura no solamente tenemos que tomar en cuenta las habilidades o las estrategias que los estudiantes tienen que desarrollar. Si queremos que sean lectores comprometidos, ¿no?, que se interesen por la lectura, que sigan leyendo, necesitamos que estén motivados hacia la lectura, ¿no? Entonces es muy interesante lo que nos has mostrado de cómo hay una motivación autónoma, ¿no?, que refleja el interés que tienen, el disfrute, la valoración que le dan a la lectura, y versus una motivación controlada, que más bien es por miedo, por obligación. Entonces, a partir de estas dimensiones, ¿cuáles fueron los hallazgos? ¿Qué perfiles de motivación hacia la lectura pudieron identificar en los estudiantes de segundo de secundaria? Sí, a partir de los puntajes que obtuvieron los estudiantes, tanto en motivación autónoma como controlada, en ambos espacios, en ambos lugares, tanto en la escuela como en el tiempo libre, a través de un análisis estadístico, la investigación clasificó a los estudiantes en 4 perfiles de motivación. Cada perfil que voy a explicar a continuación refleja distintas combinaciones de estos puntajes y en distintos espacios. Cada perfil representa un grupo con características y comportamientos específicos que tienden hacia la lectura. El primer perfil es el perfil autónomos, que se caracteriza por niveles altos de motivación controlada y bajos niveles de motivación, perdón, repito. El perfil autónomo son aquellos estudiantes que tienen altos puntajes de motivación autónoma, tanto en la escuela como en el tiempo libre, y bajos niveles de motivación controlada. Estos son los estudiantes que reportan leer por interés, por gusto propio o porque encuentran en la lectura algo útil. Además, estos estudiantes tienden a involucrarse de manera espontánea en actividades de la lectura y a buscar lecturas adicionales por iniciativa propia. Si nos ponemos a pensar, yo sé que hay varios docentes que nos están viendo,
son aquellos estudiantes que, además de leer los textos que tienen que leer, porque la escuela así se los dice, buscan más novelas u obras literarias u otros géneros para leer por su cuenta o buscan profundizar a través de la lectura sobre temas que le interesaron en clase. El segundo perfil, que es el perfil controlados, es justamente el contrario del autónomo. Tienen más puntaje en motivación controlada y menos en motivación autónoma, también en ambos espacios. Su hábito lector está impulsado principalmente por expectativas externas, como las demandas de la familia o de los maestros, y son aquellos estudiantes que reportan leer por obligación o solo con el objetivo de cumplir ciertas expectativas o por miedo a obtener una mala calificación. Su acercamiento a la lectura tiene que ver mucho más con el control que con la autonomía. Digamos, estos son los dos perfiles más simples de entender, porque justamente hemos mencionado, pero ¿qué pasa cuando encontramos combinaciones diferentes? En este sentido, el tercer perfil que hemos identificado es el perfil que hemos denominado indiferentes. ¿Por qué? Porque son aquellos estudiantes que tienen bajos puntajes, tanto en motivación autónoma como en motivación controlada. Estos estudiantes no perciben la lectura definitivamente como algo relevante o disfrutable, y su relación con la lectura se caracteriza por la apatía y suelen participar en actividades lectoras cuando ya se sienten o cuando son estrictamente obligados. Son aquellos estudiantes que les hacen una lectura en la escuela y le dan una ojeada, y cuando están en sus hogares o en su tiempo libre, pues deciden hacer otras cosas. Finalmente, el cuarto perfil es el perfil de ambivalentes, que combina altos niveles de motivación controlada y altos niveles de motivación autónoma. Ellos reportan que leen tanto por interés personal como también por obligación. Este perfil es un poco más extraño porque puede mezclar razones que pueden reflejar tensiones entre el disfrute personal y las presiones externas, tanto del colegio, del sistema educativo o como de la familia. Gracias, Ramón. De hecho, qué interesante lo que nos comentas y marca la relevancia de hacer este tipo de investigaciones, porque estos dos últimos perfiles que nos comentan, ¿no? No es algo que tal vez estábamos esperando, ¿no? Solamente estábamos pensando en las dos dimensiones, autónomo, controlado, pero vemos que los estudiantes pueden distribuirse en otros perfiles, ¿no? Y es interesante porque al tener esa evidencia de cómo es su motivación, es que podemos tomar decisiones, ¿no? De cómo abordar a cada grupo de estudiantes. Entonces, quisiera que ahora, por favor, nos comentes cómo fue la distribución de estos perfiles, digamos, a nivel nacional y si alguno de ellos destacó más, por ejemplo, no sé qué otros datos nos puedes comentar sobre cómo fue esta distribución. Sí, esta distribución también es importante porque si rebobinamos lo que acabo de decir hace un momento, el perfil que esperaríamos que tengan los estudiantes o la mayoría de estudiantes es el perfil autónomo. Sin embargo, encontramos que solo el 19.5% de estudiantes se encuentra en este perfil, que recuerden son aquellos estudiantes que reportan leer porque les parece interesante o placentero o porque les parece la lectura algo relevante en sus vidas. En segundo lugar, tenemos el perfil controlados, que abarca la gran mayoría de estudiantes, que es alrededor del 61%, que son aquellos estudiantes que leen por cumplir expectativas o para evitar castigos. En tercer lugar, tenemos el perfil indiferentes, que representa al 6.8% de estudiantes, que son aquellos estudiantes que representan este reto, ¿no? De que reportan que no leen ni por obligación ni por placer. Este grupo plantea preocupaciones sobre aquellas barreras que limitan el interés lector en general, que puede ser causado por experiencias previas negativas, metodologías poco atractivas o la percepción incluso, y esto es más preocupante, de que la lectura no les es relevante. En ese sentido, es crucial explorar estrategias que los acerquen a la lectura desde un enfoque más significativo y adaptado en sus contextos y necesidades. Finalmente, el perfil ambivalentes, que recuerden es el perfil que tiene tiene puntajes altos en ambos tipos de motivación, representa el 12.7%. Y otra vez, ¿no? Lo que decía hace un momento. Este es el perfil que representa estas tensiones y conflictos, lo que podría dificultar a estos tipos de estudiantes en una relación fluida con la lectura o un enfoque claro de por qué y para qué están leyendo.
Gracias, Ramón. Entonces, lo que nos estás comentando es que el más prevalente ha sido el perfil de controlados, ¿no? Que es justamente estos estudiantes que están leyendo por presión, por expectativas, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos ahí un gran reto, ¿no? De que estos estudiantes en este perfil más bien pasen a ser el autónomo, que ahí tenemos casi el 20% de estudiantes en el perfil autónomo, y ya en porcentajes más bajos nos encontramos con los indiferentes, ¿no? Y también los ambivalentes. Entonces, no sé si también ya nos has hablado a nivel nacional, pudieron también sacar resultados en la distribución, tal vez dependiendo de las características de los estudiantes, dependiendo de diferentes estratos. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Sí, si vemos las diferencias por estratos, también encontramos resultados interesantes y que de hecho también concuerdan con literatura que se ha encontrado en otros países. Por ejemplo, encontramos que las mujeres tienen una mayor representación en el perfil autónomos que los hombres. Tenemos casi 10 puntos porcentuales más, del 24% hasta el 14, del 23,8% al 14 en las mujeres, al 14,7% en los hombres. Esto nos podría sugerir que son las estudiantes mujeres las que leen más por gusto o interés personal. Caso contrario, tenemos que los hombres predominan ligeramente más en el perfil controlados, un casi 66% con un 61% en las mujeres. Eso nos dice, al contrario que las mujeres, que los estudiantes hombres reportan leer más por obligaciones externas para evitar castigos o simplemente porque es su deber como estudiante. Si lo vemos por tipo de escuela, o por tipo de gestión escuela, tenemos que en el sector privado son más frecuentes los perfiles autónomos e indiferentes, ¿no? En cuanto a los autónomos, tenemos que en el sector privado es alrededor de un 22,4%, mientras que en los colegios públicos es del 18,1%. Por otro lado, en cuanto al perfil indiferentes, tenemos un 11,4% en colegios privados frente a un 5,6% en colegios públicos. Esto evidencia o nos dice que incluso en sectores con más recursos, como es el privado, hay estudiantes, el doble de estudiantes en cuanto a proporciones, que no encuentran motivación alguna para leer. Si hablamos específicamente de los colegios públicos, acá hay mayor prevalencia en comparación al privado del perfil controlados y ambivalentes. Tenemos que en controlados en los colegios públicos es un 65%, mientras que en el privado es alrededor del 60%. Si bien existe esta diferencia, también es necesario recalcar que la motivación externa o la motivación controlada es la más común en ambos sectores y es como mencionaba Teresa hace un momento, es una problemática que debemos abordar porque en general, al parecer, los estudiantes en su mayoría muestran que la dependencia hacia el hábito lector tiene que ver con presiones externas y no por una cuestión de disfrute o interés personal. Gracias, Ramón. Con todos estos datos que nos has brindado sobre cómo se están distribuyendo los perfiles de motivación hacia la lectura, ¿no? Y también teniendo en cuenta estos datos, ¿no? Por sexo, por tipo de escuela, creo que es muy relevante para todos los que están viendo ahora este webinar. Entonces, con esto cerramos el bloque 1. Descubrimos estos perfiles de motivación según los resultados de la última evaluación de ENLA 2023. Para comprender mejor cómo estas motivaciones influyen en los aprendizajes de los estudiantes y también para conocer estrategias para fomentar una motivación autónoma, los invitamos a continuar con nosotros en el siguiente bloque. Y también quiero invitarlos a que por favor nos pongan sus consultas, sus preguntas, sus comentarios, ¿no? en los comentarios para poder luego responderlos en vivo. Las tareas del hogar pueden aprovecharse para fomentar la lectura en los niños y niñas. ¿Qué están cocinando? Arroz a la jardinera con sangrecita. No conozco esa receta. Yo sabía que la sangrecita solo se freía.
Mira, aquí hay muchos platos con sangrecita. ¡Qué bueno! Muéstramelo. Aquí dice, la sangrecita es un alimento nutritivo por su alto contenido de hierro, ideal para niños menores de 5 años y mujeres gestantes. Seguir una receta en familia, compartir una historieta o conversar sobre lo aprendido en el colegio son buenas oportunidades para que los niños mejoren su comprensión lectora. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Eso en el webinar UMC Evaluar para Mejorar. Hemos estado dialogando con el especialista de la UMC, Ramón Bartra, sobre los hallazgos de este reciente estudio sobre la motivación hacia la lectura en los estudiantes de segundo grado de secundaria, ¿no? Este estudio ya está publicado y pueden acceder a este en nuestra página web. En el bloque anterior, Ramón nos comentó, ¿no?, cómo surgió esta investigación, cuáles han sido las dimensiones de la motivación que se ha estudiado, y también nos comentó los resultados que se obtuvieron, la distribución de 4 perfiles de motivación entre los estudiantes. Entonces, Ramón, ahora sí quisiera que nos puedas comentar si han podido encontrar alguna relación entre estos diferentes perfiles de motivación y el aprendizaje de los estudiantes, es decir, en su rendimiento en lectura, han podido ver algún tipo de relación con los diferentes perfiles que nos has venido comentando. Sí, claro, ¿no? En el bloque anterior discutíamos un poco cómo está la motivación de los estudiantes un poco de manera descriptiva. Ahora les voy a comentar cómo es que estos tipos de motivación o estos perfiles de motivación se asocian al rendimiento en la prueba de lectura. Bueno, lo primero, y es algo que concuerda con la teoría y también con evidencia encontrada en otros países, es que es el perfil de autónomos el que obtiene el puntaje más alto en la prueba con 617 puntos en promedio, ¿no? Esto nos da evidencia sobre la conexión entre la motivación autónoma y el rendimiento en la escuela o el rendimiento académico. En ese sentido, los estudiantes con motivación autónoma y su disfrute por el leer y su interés que tienen hacia la lectura contribuye a un mejor desarrollo de habilidades lectoras y una mayor comprensión en general, ¿no? El hecho de que los estudiantes tengan mayor interés por la lectura también nos podría indicar que son los estudiantes que probablemente leen más, que también al momento de abordar un texto lo hacen con más calma, queriendo hacerlo y queriendo involucrarse más con el texto de la lectura que están leyendo. Por otro lado, también podría ser un indicador de que son estudiantes que tienen más acceso a una diversidad distinta de textos que puedan un poco más de coincidir con sus propios intereses o expectativas, y de esa manera el estudiante al leer más y al tener más intereses y al tener más placer por la lectura, pues termina teniendo un mayor puntaje en la prueba. Por otro lado, en el otro sentido, tenemos que los controlados o el perfil, o los estudiantes que pertenecen al perfil controlados, alcanzaron un puntaje promedio de 580 puntos, es decir, 37 puntos menos que el perfil de autónomos. Esto podría explicarse porque esta sensación de obligación que tienen los estudiantes en este perfil hace que no se acerquen a la lectura de manera significativa, lo que repercute en su desempeño. Son estudiantes que solo leen para cumplir o porque quieren evitar ser castigados. Eso termina ocasionando que los estudiantes no se involucren con el texto y no terminen desarrollando esas habilidades de comprensión que son las necesarias. Este perfil en particular presenta un desafío para los docentes y para la comunidad educativa en general, porque otra vez recordemos que es más del 60%, y a estos estudiantes es necesario despertar su interés por la lectura sin imponer exigencias que puedan generar un rechazo. En los siguientes perfiles, por ejemplo, en el perfil diferentes, tenemos que, sorprendentemente, y esto es algo que no se encuentra, digamos, en toda la evidencia que hemos podido recoger en otros contextos, es que los indiferentes obtuvieron un puntaje promedio de 599, es decir, 19 puntos más que el perfil controlados, pero también
18 puntos menos que el perfil autónomos. Un poco las explicaciones que le hemos ido dando a este resultado, que es bastante particular y también bastante interesante al mismo tiempo, es que si bien estos estudiantes reportan que no les gusta leer, que no sienten placer, tampoco reportan que sientan presiones externas o se sientan obligados en leer. Esta postura, entre comillas, neutral que tienen hacia la lectura podría explicar este rendimiento, ya que no enfrentan presiones externas y que al momento de abordar un texto no sientan este estrés que los pueda tensionar. Si bien están mejores que el perfil controlados, este perfil también es un desafío en sí mismo, porque es importante que los estudiantes tengan un interés o despierten sus intereses en la lectura sin necesidad de que se sientan obligados a hacerlo. Finalmente, el diseño de perfil ambivalentes es el perfil que obtiene menos rendimiento en promedio, que es 560, que son 57 puntos menos que el perfil autónomos, a pesar de que reportan niveles altos de motivación autónoma y motivación controlada. La explicación que más o menos le hemos podido dar a esto es que esta coexistencia de ambos tipos de motivaciones termina causando un conflicto en los estudiantes, afectando su desempeño. Es importante que los docentes, digamos, aborden estas tensiones, siempre dándole prioridad a esta motivación autónoma hacia la lectura y poco a poco ir bajándole a esta presión externa y el control que pueden ser los estudiantes al momento de abordar un texto, haciendo también que sea un espacio menos competitivo y que los estudiantes lean porque les parece útil o porque les parece interesante. Gracias, Ramón. De hecho, es súper interesante cómo es que vemos el rol de la motivación en el rendimiento académico, en este caso también en el desarrollo de la competencia lectora, ¿no? Entonces, como decía al inicio, a veces solamente estamos pensando en las habilidades para la lectura y no tomamos en cuenta cómo la motivación puede ser un factor clave para que el estudiante también, digamos, se involucre más, lea más, y por eso, digamos, también tiene mejor rendimiento, ¿no? Y sobre lo que nos has contado, veo que en cualquier caso, digamos, la presión externa, que es por obligación, por castigo, es más bien que está impactando negativamente, digamos, en los resultados, ¿no? Entonces, ¿nos puedes comentar si consideras que podría haber algún factor que esté influyendo en esta motivación hacia la lectura, en el rendimiento académico de los estudiantes? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, una de las principales cuestiones que nosotros hemos encontrado, que más o menos hemos ido discutiendo, que es como mencioné más o menos arriba, o se gustó un ratito, es que es esta importancia de la diversidad textual, la diversidad textual en general, ¿no? Es importante el acceso a textos diversos para fomentar la motivación autónoma. ¿Por qué? Simplemente por un tema de probabilidades, si un estudiante tiene acceso a mayor cantidad de textos o mayor diversidad, es más probable que encuentre algo que le interese un poco más y que se acerque a la lectura de una manera un poco más autónoma y menos por obligación. Y esto va a terminar generando que luego al estudiante a tener motivación autónoma va a leer más y por lo tanto va a tener un mejor rendimiento. Cuando los estudiantes pueden elegir textos que se alineen con sus intereses o con sus propias experiencias personales, pues disfrutan más de la lectura y dedican más tiempo a esta actividad, fortaleciendo este tipo de habilidades. Por otro lado, la diversidad textual también le podría ofrecer a los estudiantes que estos se identifiquen con temas relacionados con su entorno y contexto cultural. Y este punto es especialmente muy valioso en países como el Perú, por ejemplo, ¿no? Que tenemos una diversidad cultural bastante importante, donde estos textos relevantes puedan aumentar la participación y hacer que la lectura sea significativa al mismo tiempo. Además, entender y atender estas diferencias individuales en el aula a través de una selección variada de materiales respalda que los estudiantes puedan identificarse más con sus intereses y antecedentes únicos. Sin embargo, también es importante decir que además de esta diversidad textual, que además de ofrecerle al estudiante textos que tengan que ver con su propia realidad, su propio contexto, también le permite al estudiante conocer
sobre otras realidades, sobre otros contextos, lo que también termina siendo importante porque al final lo que se espera es que sea el estudiante el que pueda conocer el mundo a través de la lectura. En ese sentido, por el caso contrario, el acceso limitado a tipos de textos también puede reducir la motivación autónoma y afectar negativamente el rendimiento, pues si el estudiante se le da a leer lo mismo o el mismo tipo de texto o sobre el mismo tema, el estudiante va a interpretar la lectura como una tarea monótona y pues eso va a aumentar el aburrimiento y se va a sentir más obligado a leer que a leer por gusto o interés. Introducir géneros alternativos es sumamente importante. A géneros alternativos me refiero a textos que estén más cercanos al estudiante, como cómics, novelas, libros interactivos, que puedan transformar en el estudiante la percepción que se tiene sobre la lectura y así de esa manera hacerla más atractiva, ¿no? Así que creo que eso sería un punto sumamente importante. Gracias, Ramón. De hecho, lo que nos has comentado de la diversidad textual es también algo que ya hemos visto en anteriores webinars, que también han salido los resultados de las evaluaciones, de cómo los estudiantes cuyos docentes los exponen a diversos tipos de textos, a mayor variedad, también tienen mejor rendimiento, ¿no? Entonces, esto sí lo juntamos con lo que nos estás comentando, creo que todo encaja, ¿no? Es decir, a mayor diversidad, a mayor acceso, estás más motivado, pueden seguir leyendo, ¿no? Y por lo tanto tienen más compromiso con la lectura, desarrollan más habilidades, ¿no? Y entonces hay un mejor rendimiento en lectura. Y justamente por eso, por la importancia de la diversidad textual, ya hemos tenido desarrollando una campaña para promover la diversidad textual en el aula y también habíamos comentado que pueden acceder en la página web a un kit de diversidad textual, ¿no? Ahí van a encontrar una guía con ejemplos, análisis sobre cómo también enseñar estos distintos tipos de textos y también hay otros recursos como infografía, podcast, webinar que puede acercar este tema mucho más a nuestros a diferentes actores educativos. Entonces, ahora, digamos, ya hemos visto los perfiles, hemos visto la distribución, de hecho hemos visto que hay bastante por hacer porque hemos visto que el 60%, la gran mayoría, está en este perfil controlado, ¿no? Y también nos has comentado cómo eso, la presión externa por obligación, por castigo, por miedo, está impactando negativamente el rendimiento académico. Entonces se hace muy necesario que también podamos nosotros ver maneras de promover la motivación autónoma en nuestros estudiantes, ¿no? Es decir, subir en esta motivación autónoma, en este interés personal y más bien bajar esta presión externa de miedo de castigo. ¿Qué recomendaciones podrías dar a los docentes para promover la motivación autónoma en sus estudiantes en el aula? Eso es bien importante, ¿no? Porque ahora ya tenemos los resultados, tenemos la evidencia, y ahora cómo pasamos a la acción. Creo que la primera recomendación que podríamos dar es que es importante que los docentes creen un rincón de lectura variado dentro del aula, ¿no? Este rincón debería incluir textos o libros de distintos géneros, temas y niveles de dificultad para que los estudiantes puedan explorar sus intereses y se acerquen a la lectura de una manera más autónoma e independiente, pero siempre acompañado del docente, ¿no? Permitir que los estudiantes elijan libremente qué leer durante un tiempo fomenta una relación más personal con la lectura, porque al final el estudiante está haciendo algo que realmente quiere hacer. Y en línea lo que conversamos hace un momento, que este rincón de lectura tenga una diversidad textual es bien importante porque hay más probabilidades de que el estudiante encuentre algo que le guste, algo que quiera leer, o algo que le interese, o en general algo que le parezca útil para su vida cotidiana o para el futuro. Una segunda recomendación que podríamos dar es que siempre es importante que el docente fomente el intercambio de lecturas entre los propios estudiantes. Por ejemplo, organizar actividades como ferias de libros, donde los estudiantes compartan sus lecturas favoritas, expliquen por qué les recomienda, expliquen qué les gusta en casos de obras literarias, explican por qué se identifican o por qué les gustan ciertos personajes, es importante porque esto hace que sus demás compañeros también conozcan, por un lado, los intereses de su amigo y por el otro, que puedan identificar nuestros intereses y tener esta apertura
o contacto con nuevos textos o nuevos libros. Además, este tipo de dinámicas promueven el intercambio de ideas y fortalecen la colaboración y cooperación en el aula. Y además, algo que también es bien importante y que a veces no se habla tanto es que convierte a los mismos estudiantes como referentes entre ellos mismos. Una tercera recomendación es integrar la lectura en proyectos creativos. Relacionar a la lectura no solamente con la clase de comunicación o no solamente con cuestiones de tarea, sino también con actividades prácticas que puedan integrarlas en otras actividades cotidianas, como elaborar carteles, escribir cuentos, que el estudiante explique en clase o a través de medios digitales tal vez cosas que han leído o ideas que les han ido surgiendo al momento de abordar un texto. Estas actividades le muestran al estudiante que la lectura no es solo una cuestión de estudio o de colegio, sino también que tiene aplicaciones útiles y significativas tanto para su aprendizaje como también para su vida actual y para su vida futura. Y finalmente, la cuarta recomendación que se podría dar es que es sumamente importante que los docentes acompañen el proceso individual de los estudiantes. Conversar con cada alumno sobre sus lecturas, sobre qué está leyendo y qué emociones o sentimientos le genera eso que está leyendo, es importante porque así el docente puede tener un mapeo general de, primero, si los estudiantes están leyendo o no, qué están leyendo y además qué les interesaría leer. De esta manera, el docente podría sugerir textos relacionados con los intereses del estudiante que podrían reforzar su motivación autónoma y demostrar que el proceso lector es importante. Este tipo de acompañamiento un poco más individual fortalece el entusiasmo, fomenta, digamos, la motivación autónoma y por otro lado también refuerza el vínculo que se puede establecer entre estudiante y docente. Gracias, Ramón. De hecho, también esto último que comentabas del progreso individual, muy interesante porque es para ver los intereses de los estudiantes, pero también es para ver cómo está su nivel de desarrollo en la competencia lectora, ¿no? Porque también podría pasar que un estudiante, si le está costando, digamos, entender lo que lee, ¿no es cierto? Si los textos resultan de mayor dificultad, se puede frustrar, ¿no? Y eso hace que haya mayor rechazo hacia la lectura, ¿no? En cambio, si el estudiante tiene estrategias de cómo abordar los diferentes textos, va a ayudar a que el estudiante se sienta más seguro al momento de leer y pueda seguir leyendo más, ¿no? Que justamente eso es lo que queremos, ¿no? Que el estudiante que tiene motivación autónoma es uno que no solamente lee en la escuela, digamos, lo que se le manda, sino también que lee fuera de la escuela, ¿no? Y por eso es muy importante que dentro del aula, lo que nos has comentado, ¿no? Tener estos espacios de lectura, ¿no? Que estén, digamos, no relacionados a evaluaciones, digamos, a presiones, ¿no? Y también esto del intercambio, los proyectos creativos, es muy importante porque vemos que el estudiante se vuelve también autónomo en su aprendizaje, ¿no? También él está influyendo activamente en su aprendizaje. Creo que, digamos, transversalmente, digamos, estas estrategias que nos has recomendado van a ayudar a los estudiantes, ¿no? A poder tener mejores aprendizajes. Y ahora, ¿nos puedes comentar este estudio? Lo que nos has comentado ya está publicado en un estudio de Zoom educativo en la UMC, ¿no? ¿Cómo podría la comunidad educativa aprovechar esta publicación, los hallazgos que van a encontrar en ese estudio y que tú nos has ido comentando a lo largo del webinar? Sí, digamos, lo interesante del análisis estadístico que se ha realizado es que nos permite identificar exactamente qué estudiante está en cada perfil o en qué tipo de contextos o en qué tipo de incluso regiones se agrupa más cierto perfil de estudiantes. En ese sentido, este estudio permite que se puedan diseñar prácticas docentes que respondan de manera específica a cada tipo de perfil de motivación hacia la lectura. Por ejemplo, apoyar a los estudiantes que están en el perfil controlados, promoviendo actividades que conecten con la lectura, con sus intereses personales y fomenten esta motivación autónoma. Por el otro lado, además de apoyar a los estudiantes controlados, también es importante reforzar los logros que puedan obtener los estudiantes en el perfil autónomo, con dinámicas como clubes de lectura en el colegio o en el salón, o discusiones grupales para fortalecer la conexión que ya tienen estos estudiantes con la lectura.
También es importante que la comunidad educativa priorice la creación de bibliotecas diversas y accesibles en las escuelas en las que haya un amplio acceso a libros y textos con diversidad textual, como lo hemos ido comentando. Finalmente, la comunidad educativa también puede orientar estas capacitaciones hacia docentes basadas en estrategias diferenciadas, es decir, cómo abordar a un estudiante en el perfil indiferente, cómo abordar a un estudiante en el perfil ambivalente y de la misma manera en el perfil controlados. Digamos, esas estrategias diferenciadas ayudan en la resolución de conflictos que se tiene hacia el momento de acercarse a la lectura. Gracias, Ramón, ¿no? De hecho, hemos visto cómo no solamente en el aula, no solamente con el docente, los diferentes actores, digamos, educativos pueden aprovechar estos hallazgos para su planificación, ¿no? Lo que van a realizar, tal vez el trabajo con los docentes, en la misma escuela, los directores, especialistas de UGEL, de DRE. Creo que es muy importante que puedan tomar en cuenta, digamos, estos resultados, ¿no? Eso también nos indica qué importante es tomar en cuenta la evidencia que nos dan las evaluaciones, que no solamente son los resultados en logros de aprendizaje, sino también se realizan estos estudios, ¿no? Que nos ayudan a entender mejor cómo se dan los aprendizajes de los estudiantes y eso nos sirve para poder planificar, digamos, adecuadamente para mejorar esos resultados. Bueno, vamos a, antes de cerrar este bloque, quiero recordar que pueden visitar la página web de la UMC, donde van a encontrar este estudio, pero también otros recursos gratuitos que pueden compartir con otros docentes. De hecho, la presentación que han visto hoy también se va a compartir para que puedan, digamos, acompañar también lo que hemos ido viendo. No se desconecten, en breve viene el dato UMC de la semana, y regresando vamos a responder las preguntas del público, así que los invito a que sigan, por favor, poniendo sus preguntas para nuestro especialista ahí en la sección de comentarios. Según la ENLA 2023, en las zonas rurales del Perú, el 16,2% de estudiantes de secundaria tienen un perfil de lectura autónomo. Esto refleja que la mayoría de los estudiantes no lee por interés propio, lo que afecta directamente su rendimiento académico. Por ello es importante fomentar la autonomía lectora. De esta manera, transformamos la lectura en una herramienta de aprendizaje y disfrute personal. Ingresa a umc.minedu.gov.pe y encuentra recursos para fortalecer la competencia lectora. Ministerio de Educación. Ponle Bueno, ahí estamos en nuestro bloque 3, en el que vamos a responder las preguntas del público para Ramón, el especialista que nos ha acompañado en este webinar, contándonos sobre los resultados de este estudio sobre la motivación de los estudiantes hacia la lectura. Pero antes de pasar a las preguntas, queremos saludar a toda la comunidad educativa que nos está acompañando y desde las diferentes regiones, ¿no? Nos están acompañando desde Arequipa, Ancash, Callao, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Ica, Junín, Loreto, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, pero también Lima Provincia, Pasco, Piura, San Martín, Tumbes, Tacna, Ucayali y también desde otros países, ¿no? Les agradecemos muchísimo por acompañarnos cada semana en este webinar y bueno, justamente lo que queremos es que sea de mucha utilidad para ustedes todo lo que estamos compartiendo. Entonces, Ramón, tenemos acá algunas preguntas del público, te voy a comentar algunas. Una nos indica, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan los estudiantes para desarrollar una motivación autónoma hacia la lectura? Sí, en cuanto a las barreras, digamos, las podríamos diferenciar en dos tipos de barreras. Primero tenemos las barreras personales para desarrollar la lectura autónoma, ¿no? Esta barrera personal es principalmente la falta de intereses en la lectura, que puede ser muchas veces influenciada por experiencias previas negativas.
Es decir, estudiantes que desde sus primeros años de escolaridad o sus primeros años, digamos, de acercamientos a la lectura, tuvieron metodologías que hicieron que el estudiante consiguiera la lectura monótona y esa creencia se le quedó, digamos, impregnada. Y esa es una barrera bastante personal, ¿no? Que el estudiante vea la lectura como una actividad obligatoria y que solamente se tiene que hacer para no jalar el curso o para obtener necesariamente una buena nota o para no ser castigado, desconecta a los estudiantes en realidad con el hábito lector. Si bien, digamos, se exige que los estudiantes tengan un plan lector o que lean diversos textos, es necesario también que el estudiante lea lo que quiera leer realmente y lo que se alinee con los intereses. El segundo tipo de barrera que podemos encontrar son las barreras contextuales que limitan esta motivación autónoma, ¿no? Y esto otra vez va de la mano con lo que conversamos hace un momento. Que el estudiante tenga acceso ilimitado a libros, tipos de libros, que solo tenga acceso a ciertos temas, que no se adecuan además a sus intereses y nivel digamos, de habilidad lectora, es una barrera también importante, ¿no? Esto además se podría complementar con la falta de apoyo en el hogar en cuanto a la lectura o metodologías de enseñanza que priorizan la evaluación que el disfrute en sí mismo. Otra barrera que podría digamos, mencionar y que tiene que ver con el primer tipo de barrera personal es que se encontró que los estudiantes que tienen menor habilidad lectora o menor rendimiento son también aquellos estudiantes que se podrían estar agrupando en estos perfiles no tan deseados, es decir, que no son el autónomo. Que el estudiante ya tenga de por sí dificultades en la comprensión lectora o poca confianza en sus propias capacidades, pueden aumentar la motivación y por lo tanto el mismo disfrute. Si el estudiante encuentra un texto difícil, pues es menos probable que el hábito lector o que leer realmente le guste, o le interese o le parezca útil. En ese sentido, es necesario un enfoque integral que combine, por un lado, el acceso a recursos, tanto libros, diversidad textual, estrategias pedagógicas inclusivas para atender a los distintos tipos de perfiles y también incluso apoyo emocional para los estudiantes que no tienen confianza en sí mismos al momento de leer, para que se puedan superar estas barreras y fomentar la motivación autónoma hacia la lectura. Muy interesante lo que nos comentas, Ramón, porque de hecho estamos viendo la lectura ya de manera integral, ¿no? Y también tal vez estamos dejando de lado algunas creencias que podríamos tener en la lectura en la escuela, ¿no? Como que sea solamente por obligación o lo que se le asigne. Este estudio nos está demostrando que la motivación autónoma es un factor clave, ¿no? En el desarrollo de esta competencia y tenemos también que, digamos, tomarla en cuenta, ¿no? Para motivar a nuestros estudiantes. Vamos a leer una pregunta más, creo que tenemos aún tiempo. A ver, nos dicen, ¿de qué manera la participación de las familias en el proceso de lectura puede influir en la motivación y aprendizaje de los estudiantes en la escuela? Sí, esa es una pregunta que me gusta bastante porque casi que no hemos mencionado cuál es el rol de las familias dentro del proceso o de la motivación hacia la lectura. Bueno, sin embargo, sí es bien importante porque las familias, digamos, al ser el primer espacio que tiene el estudiante para acceder a diversos textos, es bastante significativo, tanto en la motivación y en el aprendizaje, si se logra crear un entorno de apoyo. Que la familia ayude al estudiante a encontrar sus intereses por la lectura e integrarla en su vida cotidiana, refuerza el valor de la lectura en sí misma y puede motivar a los estudiantes a participar más activamente e incluso de manera más autónoma e independiente. Para ello, es necesario que se fomente el hábito de leer desde edades tempranas. Actividades con niños pequeños como leer juntos cuentos, comentar sobre libros que tanto la familia como el estudiante pueden leer, o incluso proporcionar acceso a materiales diversos, pueden fortalecer esta motivación autónoma. Además de que estas prácticas también desarrollan habilidades clave como la comprensión lectora y el pensamiento crítico desde edades bastante tempranas.
para los estudiantes que tienen este apoyo en casa desde siempre, desde pequeños, pues al momento de acercarse a la lectura en la escuela va a ser bastante más sencillo, provechoso y también placentero para el propio alumno. Finalmente, y es un mensaje con el que quisiera que se queden, es que la lectura al final es un puente que se puede dar entre el hogar y la escuela. La participación de la familia ayuda a que el estudiante conecte con el aprendizaje que tiene en el aula y que logre asociarlas con experiencias significativas en el hogar. Este vínculo entre hogar y escuela a través de la lectura y el aprendizaje contribuye a que los estudiantes perciban a la lectura como una actividad valiosa, disfrutable y útil en todos los aspectos de su vida. Muchas gracias, Ramón. De hecho, súper importante, ¿no?, la participación de la familia. Justamente nos has comentado que la motivación autónoma es también cuánto leen fuera de la escuela, ¿no? Entonces ahí la familia, de hecho, está jugando un rol clave. Las demás preguntas, Ramón las va a contestar luego con los comentarios y ya nos despedimos, pero antes los invito, por favor, a que visiten la página web de la UMC, donde podrán acceder al estudio del que Ramón nos ha comentado. Ese es un educativo sobre estos perfiles de motivación. Van a encontrar otros Zooms educativos que ya se han ido publicando, también de temas súper interesantes, que espero que vamos a ir abordándolos en los diferentes webinars. Y bueno, agradecemos como siempre a toda la comunidad educativa por habernos acompañado y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 4. Gracias.